Bueno, muy bien, continuamos entonces con respecto al análisis de los cheques, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del cheque? Bueno, los cheques son una orden de pago. Como dijimos, son una promesa de pago que emite el cliente con intenciones de cancelar su deuda. Ese cheque puede ser al día o generalmente es un cheque de pago diferido. Yo emito la orden de pago hoy, pero se puede cobrar a partir de 30 días, 40, 50, 60, etc. Además, pueden ser utilizados para cancelar deudas de los beneficiarios. Esto se lleva a cabo cuando se transmite el cheque de una persona a otra. Bueno, en esto supongamos, volvamos al ejemplo del primer video. Coto recibe el pago de un cliente con un cheque. Coto tiene dos posibilidades, o lo guarda en cartera y espera hacerlo dinero, o lo endosa y lo utiliza como un medio de pago. Entonces supongamos que Coto tiene un cheque de un cliente de 10.000 pesos y le tiene que pagar a la Coca-Cola, ¿sí?, por las gaseosas enviadas. Entonces, ¿qué hace Coto? Toma ese cheque, lo endosa y se lo entrega a la Coca-Cola como parte de pago, ¿sí? Esta es la segunda función que cumple el cheque. Acá tenemos otro ejemplo también. Vamos a leerlo. Por ejemplo, Coto recibe el pago de Silvina con un cheque. Coto es el beneficiario. Tiene dos posibilidades. O lo guarda en su cartera y espera cobrarlo, o lo usa como medio de pago y se lo entrega a un proveedor. Para hacer este segundo, para poder utilizarlo como una orden, como un medio de pago, perdón, sí es necesario el endoso. Cuando se transmiten los cheques puede ser necesario el endoso. Vale la aclaración, puede ser, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, dependiendo del tipo de cheque que recibimos, no siempre hace falta endosarlo, no hace falta que el beneficiario estrictamente lo endose siempre, ¿sí? Vamos a ver entonces. Acá tenemos, vamos a empezar a trabajar entonces con el tercer renglón de nuestro cheque, ¿sí? Fíjense que estoy con el mismo ejemplo. El primer renglón es el lugar y fecha de emisión. El segundo renglón, como estamos trabajando con cheque de pago diferido, es la fecha de cobro. El tercer renglón, ¿sí?, dice páguese a. Bueno, páguese a. Fíjense que en este caso está vacío, no está nombrando al beneficiario, ¿sí? ¿Qué tipo de cheque es este entonces? Es un cheque al portador, ¿sí? ¿Qué es un cheque al portador? Es librado sin mencionar el nombre del beneficiario. Puede agregarse la palabra al portador o no. Entonces yo pongo páguese 2 puntos al portador o páguese 2 puntos rayita, cosa de que tampoco dejar el lugar en blanco para que nadie lo edite o lo altere. O, bueno, en este caso que la persona que lo emitió decidió dejarlo en blanco. Yo generalmente recomiendo hacer una rayita de manera tal que nadie después pueda escribir sobre este renglón, ¿sí? Entonces, si en el renglón páguese a hay una rayita o está en blanco o dice al portador, quiere decir que no estoy nombrando al beneficiario de manera directa, ¿sí? Entonces, quien reciba ese cheque, ¿sí?, que está emitido al portador, lo puede utilizar como un medio de pago, pero no va a hacer falta que esa persona lo endose, porque esa persona no figura como beneficiario del cheque, ¿sí? Entonces, esos son los cheques que pueden girar de mano en mano. Como no está a la orden de nadie, no hizo falta que nadie lo endose y la persona lo fue pasando como medio de pago hacia los distintos proveedores. Sí o sí va a necesitar estar endosado previo al ingreso al banco. Siempre que un cheque ingrese al banco, debe estar endosado por la última persona, ¿sí? Siempre que entre al banco debe estar endosado. Algunos cheques pueden llegar a tener 2 endosos y se puede llegar a endosar hasta 3 veces, ¿sí? Entonces, retomando nuestro ejercicio. Por ejemplo, este es un cheque al portador. En el renglón páguese a, el mismo se encuentra en blanco. Se entiende que es al portador. O también se puede escribir páguese al portador o la rayita, ¿sí?
Otra forma de emitir un cheque, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué es un cheque librado a una persona o a la orden? Bueno, un cheque a la orden es cuando en el renglón Páguese a figura el nombre del beneficiario. Por ejemplo, Páguese a Coto, ¿sí? En este caso, en este tercer renglón, fíjense que este es nuevamente un cheque de pago diferido, fecha de emisión, fecha de cobro, Páguese a, y está completo, ¿sí? Yo acá mencioné el ejemplo de Coto, pero en esta imagen tenemos otra sociedad, SHAP Sociedad Anónima, ¿sí? Este es un cheque a la orden. ¿A la orden de quién? De SHAP Sociedad Anónima. Entonces, SHAP tiene dos posibilidades. O lo guarda en cartera hasta el 31 de marzo y luego lo cobra, o lo endosa y lo usa como un medio de pago y le paga a alguien más que esta empresa le deba, ¿sí? Como está la orden de SHAP, Sociedad Anónima, si SHAP no lo tiene más en su poder y lo dio como un medio de pago, sí o sí debe endosarlo. Si este cheque SHAP se olvida de endosarlo, es una señal que tal vez SHAP o lo perdió o se lo robaron. Entonces el endoso nos da la tranquilidad de que el beneficiario no lo tiene más y lo entregó, ¿sí? ¿Qué nos dice esta segunda característica? Solo es transmisible de una persona a otra mediante el endoso. El banco pagará a quien lo presente verificando antes la identidad de la persona que se presente a cobrarlo, con DNI, ¿sí? Entonces, en este ejemplo es un cheque a la orden, en el renglón Páguese a, el beneficiario es SHAP Sociedad Anónima, quiere decir que se enuncia el nombre del beneficiario. Si el mismo lo quiere utilizar como medio de pago, antes de entregarlo deberá endosarlo. Y la última persona que lo posea, previo a llevarlo al banco, ¿sí? Tendrá que ir con documento y también seguramente, llegado al caso, lo va a tener que endosar, ¿sí? Entonces, un endoso siempre es del banco. El otro tipo de cheque que podemos emitir, acá hacemos una aclaración de qué es el endoso. Bueno, dijimos, ¿qué es el endoso? Cuando el cheque está hecho a la orden, recordemos que en el renglón Páguese a figura el beneficiario, por ejemplo, Francisco Rosales. Si Francisco quiere utilizar el mismo como medio de pago, lo puedo hacer, pero antes de transmitir el cheque lo debe endosar. ¿Cómo se endosa el cheque? Bueno, lo vamos a dar vuelta, ¿sí? En la parte del dorso del cheque, ¿sí? Lo vamos a poner de manera vertical. Fíjense que nosotros acá tenemos el frente del cheque. Este es el dorso del cheque y yo lo voy a endosar de manera vertical, ¿sí? Fíjense que acá podemos decir este escrito de manera horizontal. Yo lo doy vuelta, ¿sí? Y de manera vertical lo voy a endosar. O de una manera transversal a la que está escrita al frente, ¿sí? Entonces, Francisco Rosales, si no lo quiere tener más en cartera, lo utilizó como medio de pago y quiere dar el ok de que no fue robado, que no lo perdió, lo va a endosar. ¿Cómo lo endosamos? Firma, aclaración, DNI y domicilio, ¿sí? Entonces, esta es una señal que Francisco Rosales ya no lo tiene más en su poder, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos de cómo se puede ver. Y acá el frente, el dorso, fíjense que se endosa de manera transversal a lo que se ve en el frente y lo mismo acá, ¿sí? Bueno, queríamos hacer esa aclaración con respecto al endoso. La última forma que podemos llegar a emitir un cheque es con la cláusula no a la orden. En este caso el cheque está restringido, ¿sí? No se puede utilizar como un medio de pago. Quien sea el beneficiario de este cheque es el único que lo puede cobrar. Sí o sí va a tener que esperar a la fecha de cobro y sí o sí ese beneficiario, que es quien figura en el renglón Páguese a, deberá cobrarlo esa persona. No lo puede transmitir, no lo puede utilizar como medio de pago, ¿sí? Tendrá solamente un endoso que será el de, por ejemplo, en este caso, Juan Martínez López, tendrá el endoso de Juan Martínez López antes de depositarlo en el banco. Pero supongamos que Juan Martínez López
le debe plata a Juan Pérez. No puede utilizar este cheque que tiene a su favor para cancelar esa deuda con Juan Pérez. No se puede transmitir este cheque. Sí o sí lo va a poder cobrar solamente él. Sí o sí en este caso tendrá un único endoso, ¿sí? Luego pasamos a analizar, estas son las formas de pago entonces, tengamos en cuenta las formas de pago. Al portador, cuando no enuncio el nombre del beneficiario, a la orden, cuando enuncio el nombre del beneficiario, que ese beneficiario si quiere, a su vez ese cheque lo puede utilizar como medio de pago, previo a ello lo tiene que endosar, y con la cláusula no a la orden, en donde enuncio el nombre del beneficiario y al lado del nombre del mismo aclaro, no a la orden. Ahí estoy haciendo referencia a que ese cheque no se puede transmitir como medio de pago, sí o sí lo tendrá que cobrar el beneficiario a partir de la fecha que corresponda. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a las formas de cobro. Conocemos dos formas de cobro de un cheque. Un cheque cruzado es cuando encontramos las dos líneas escritas en el margen superior izquierdo del cheque, ¿sí? Paralelas entre sí. En este caso, este cheque cruzado nos está indicando que nunca va a ser cobrado por caja. El beneficiario o la persona que tenga el cheque en el momento de cobrarlo deberá sí o sí depositarlo por cuenta corriente o caja de ahorro, ¿sí? Este cheque no se cobra por ventanilla. Este cheque debe ser depositado. Entonces, volvamos al ejemplo de Coto y Silvina. Silvina es cliente de Coto. Le paga a Coto con un cheque. Le entrega un cheque cruzado a Coto. Coto decide guardarlo en cartera y a partir de la fecha de cobro, ¿sí?, lo va a depositar en su cuenta corriente, ¿sí? Lo endosará, el representante de Coto lo endosará y lo depositará en su cuenta corriente. Independientemente si el cheque fue emitido por el Santander Río, si Coto tiene su cuenta corriente en el Banco Provincia, no pasa nada. El representante de Coto lo endosará, lo depositará en la cuenta corriente del Banco Provincia y luego de 48 horas verá si ese cheque se convirtió en dinero, ¿sí? Y ahí se puede ir a retirar el dinero. Lo mismo si ese cheque es al portador y ya no lo tiene más, o Coto lo endosó y no lo tiene más y le pagó a la Coca-Cola y lo tiene la Coca-Cola al momento de cobro, bueno, el representante de la Coca-Cola tendrá que endosarlo también. Entonces, en ese caso, del ejemplo que Coto lo utilizó como medio de pago para Coca-Cola, va a tener dos endosos. El primer endoso de Coto, que ya no lo tiene más en su poder, y el segundo endoso del representante de la Coca-Cola, que realiza dicho endoso previo a depositarlo en la cuenta de Coca-Cola para que luego de las 48 horas se vea el dinero reflejado en la cuenta, ¿sí?, de la misma. La última instancia, la otra forma, ¿sí?, es el cheque de caja. En este caso, fíjense que no tiene nada, no está cruzado. Entonces, es un cheque de caja. Sí o sí, quien tenga ese cheque deberá presentarse al banco emisor, en este caso sí o sí al Banco Santander Río, deberá sacar un número para atención por caja y con DNI cobrará ese cheque el mismo día que se está presentando al banco. El cheque cruzado, por lo tanto, tarda por lo menos 48 horas en acreditarse en la cuenta y el cheque de caja se cobra en el momento. Lo que sí implica es que yo me tengo que acercar al banco emisor, sacar número, ¿sí?, e ir por caja, por atención por caja, ¿sí? En cambio, el cheque cruzado puede estar emitido por el Banco Santander Río. Yo soy la persona que lo tengo, que lo quiero cobrar, pero yo tengo cuenta en otro banco, no hay problema, lo endoso, lo deposito en mi banco donde yo tenga la cuenta, a las 48 horas daré el dinero. En este caso, tengo que ir al banco emisor y sí o sí cobrarlo por caja. Motivos de rechazo: fondos insuficientes, si está incompleto,
o si está denunciado por robo o por extravío.